el matrimonio, la familia y los hijos. En un matrimonio donde la mujer sufre mucho a manos de su marido o viceversa, ¿está bien que uno deje al otro? Pueden hacerlo, pero ciertamente es mejor que no lo hagan. Deben ofrecérselo todo a Dios. Pero la línea que no se puede cruzar es la del maltrato físico, porque es Dios quien elige a los mártires, no nosotros. Desde una dimensión espiritual, ¿qué beneficios pueden obtener los que se casan por la iglesia o una pareja que ni siquiera se casa? Tanto la bendición de Dios que se recibe al casarse, como los votos matrimoniales, la misa de nupcias y el apoyo de todos los familiares, todo ello son gracias protectoras tan poderosas que la falta de alguna debilitará notablemente la fortaleza y la unidad de las parejas. Con la bendición de Dios y de la Iglesia, la relación se desarrolla de un modo mucho más sólido y, en consecuencia, más feliz que si no lo hubiera. También tienen lugar cosas similares a lo que veo cuando me visitan las benditas ánimas del purgatorio, y que podríamos llamar bilocación, o que un ángel tome la apariencia de uno de los esposos para darle un mensaje al otro. Él o ella verán o escucharán al otro y así recibirán palabras de protección o ayuda. Esto sucede con frecuencia y debe verse como un don maravilloso de Dios a una pareja santa. Ciertamente no sucede cuando se vive juntos en pecado. En esos casos la protección espiritual que tienen es mucho menor. Yo les aconsejaría a esas personas que se alejen del pecado cuanto antes y regresen a la protección de Dios. También es común que un cónyuge fallecido se acerque a acompañar al que aún vive en el momento de la muerte. ¡Qué gran felicidad será para ambos! El amor verdadero, generoso y bendito nunca muere. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando Dios ha bendecido ese matrimonio y siempre está cerca de ellos en la oración y en sus actos de amor generoso. ¿Qué han dicho las almas del purgatorio sobre el divorcio? Han dicho que es uno de los mayores pecados contra Dios. Es algo que hace daño a todos y, por supuesto, sobre todo a los inocentes. Es nada más y nada menos que un asesinato espiritual, emocional y mental, cometido contra el mayor don que Dios nos ha dado: la capacidad de participar en la creación de la vida y de sus frutos, nuestros hijos. Ningún hijo de una familia divorciada crecerá tan plenamente como Dios lo había planeado. En este siglo, millones de veces más que antes, Satanás irrumpe dentro de las familias y dentro de los vientres de las mujeres, corrompiendo y destruyendo en pedazos los lazos sagrados que mantienen a las familias dentro del plan de Dios, corrompiendo y destruyendo en pedazos a los niños que Dios les ha dado. Para reparar por estos dos pecados es lo que las almas del purgatorio anuncian que llegará pronto y que causará una gran conmoción. Y en países como los Estados Unidos, donde más del 50% de los matrimonios se rompen, Dios pronto hará algo para que esto cambie rápidamente. Se pondrá del lado de los humildes, de los inocentes, de quienes rezan y aman, y castigará al resto por sus interminables ofensas contra el amor. Las empresas, las organizaciones, los abogados, las iglesias, los médicos y psicólogos que mienten, confunden, conspiran, se enriquecen y de este modo distorsionan la verdad con el fin de continuar con la más terrible de las guerras, pronto experimentarán la cólera de Dios como nunca antes se ha conocido. Dios, ten piedad de aquellos que saben lo que están haciendo, y nosotros tenemos el deber de informar a los que no lo saben qué es lo que están haciendo. María, ¿qué más podrían comunicar las almas del purgatorio a sus familias? Pueden pedirle a un miembro de su familia que haga algo bueno que ella durante su vida no hizo o hizo mal. Y si siguen sus indicaciones, sus familiares le ayudarán a continuar su camino al cielo. Pueden advertirles para que eviten esto o aquello. Protegen a sus familias, las guían y les transmiten amor y seguridad de muchas maneras distintas. ¿Hay algo que las benditas ánimas del purgatorio no mencionarán nunca a sus familias? No dirán ni harán nada negativo, ni nada que suponga una crítica o un juicio de valor. Siempre se tratará de algo positivo, de ayuda, de protección y por tanto reparador. ¿Hay familias a las que las visiten sus parientes difuntos condenados en el infierno, pero sin que la familia sea atacada o acosada por ellos? Sí, las hay, pero estas almas no piden nada por ellas porque se encuentran fuera de toda ayuda y de toda gracia. En esos casos solamente les recuerdan a sus familiares su propia condición y la existencia del infierno. ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio sobre el movimiento feminista? No en esos términos.
excepto que ninguna mujer debería estar alrededor del altar. En la sociedad actual es bueno que compitan con los hombres en condiciones de igualdad, que tengan sus propias carreras, pero siempre y cuando la familia no quede ignorada y relegada. También en este tema, tanto las mujeres como los hombres cometen muchos pecados graves en la actualidad. Cuando se descuida a los hijos, o al marido o la mujer, se deberá sufrir mucho por ello luego. Definitivamente este es uno de los pecados más serios y que divide mucho. ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio sobre lo que se suele hacer con los abuelos en las sociedades occidentales? Me refiero a no tenerlos en casa y llevarlos a residencias de ancianos, donde con frecuencia se les trata como un número más, o peor aún, donde en algunos lugares les drogan para que queden inconscientes y mueran pronto. No específicamente, pero ¿hace falta que nos aclaren algo sobre pecados tan grandes como los que cuenta? Son unos pecados enormes. ¿Con qué frecuencia son los abuelos quienes enseñan a rezar a los niños? ¿Y en cuántas familias son los abuelos quienes unen a las diversas generaciones, debido a que están ahí para compartir la sabiduría adquirida a lo largo de tantos años de experiencia? Echarlos de casa solo puede ser una obra de Satanás. María, ¿cree que es un pecado que una madre no amamante a su hijo o que no lo abrace? Si se encuentra físicamente en condiciones de amamantar y prefiere no hacerlo por algún motivo egoísta, sí lo es. Y cuando no se abraza a los hijos, estos quedan paralizados emocionalmente al crecer. Por lo tanto, por supuesto que también es un pecado. ¿Qué es mejor? ¿Ser pobre con muchos hijos o rico con solamente 1 o 2 hijos? No debemos interferir en los planes de Dios con respecto a los hijos, y Él siempre enviará muchos a quienes entren dentro de sus planes. Conozco a mucha más gente plenamente feliz entre los pobres que entre los ricos, y conozco muchos casos de los dos tipos. Además, los ricos están más lastrados con los efectos de los pecados de sus ancestros. Vienen a mí en busca de ayuda por este motivo más gente adinerada que pobre. Y esto no se debe a que a los pobres no tengan posibilidad de venir, pues también lo hacen. Sin embargo, casi todos los gobiernos de todo el mundo, como se demostró en las reuniones sobre población del Cairo, hablan de la temible amenaza de la superpoblación. ¿Qué dice usted al respecto? Son tonterías y equivocaciones fruto del egoísmo y montadas en su totalidad por los mismos bancos. De los 6.000 millones de habitantes de la Tierra en la actualidad, aproximadamente alrededor de 1/3 se está muriendo de hambre, pero eso se debe únicamente a la avaricia de unos pocos. Existen estadísticas que prueban que el mundo podría alimentar a 50.000 millones de personas o más si se distribuyeran con justicia la energía y la comida. La avaricia de Occidente es algo que disgusta mucho a Dios y estoy segura de que Él hará algo al respecto. ¿De quiénes son los niños que consumen 90 veces más que los niños de India? ¿Y quiénes son los que se preocupan tanto por la superpoblación? La respuesta a estas dos preguntas es la misma: Occidente y sus bancos. La avaricia y un temor infundado a la pobreza hacen que mucha gente crea falsedades tan grandes y que las difunda y actúe en esa línea. ¿A qué edad debería poder dejar una madre a su hijo durante un periodo largo a alguien que no sea de la familia? Esto depende, por supuesto, de las circunstancias exactas de cada familia, pero como norma general es un pecado hacerlo antes de los 4 años. Las heridas que se reciben antes de esa edad son las más difíciles de curar, porque se encuentran en lo más profundo del subconsciente. ¿Le han dicho algo las almas sobre el castigo físico a los hijos? Sí, lo han hecho, y por este asunto me atacó la revista alemana Der Spiegel hace un par de años. Ellos decían que yo estaba a favor de pegar a los hijos. Mentira. Las benditas ánimas del purgatorio han dicho que un cachete puede ser necesario con los hijos muy testarudos y desobedientes. Una pequeña bofetada no es perjudicial y el niño lo olvidará rápidamente, pero lo que sí recordará durante largo tiempo, porque queda archivado en su subconsciente, es la consecuencia que conlleva ser testarudo. Por supuesto, esto debe hacerse con moderación, pero si uno no lo hace y espera a que el hijo sea mayor, ya será muy tarde y los padres sufrirán por culpa de sus hijos. Sin embargo, cuando un hijo mayor tiene en su subconsciente la memoria del cachete que le dieron cuando tenía solo 2, 3 o 4 años, una sola mirada del padre bastará para que actúe correctamente. Muchos padres en la actualidad ya han aprendido los frutos que ha dado su excesiva tolerancia.
La violencia física en el hogar es un gran pecado contra el amor que debería reinar en la familia, pero una disciplina física aplicada con cuidado es una necesidad permitida por Dios en las edades y los momentos adecuados. ¿El mismo pecado cometido contra un niño pesa mucho más que si fuera contra un adulto? Sí, ciertamente es así. Los pecados contra los niños, si no se reparan rápidamente y de manera adecuada, serán repetidos por el niño como algo aceptable y normal. Esto se debe a que el modelo que suponen los padres es algo muy poderoso y profundamente arraigado en los hijos. Un divorcio o un acto de violencia en el hogar, o que sean testigos de algo deshonesto, o de una infidelidad o de insultos y calumnias, da igual de lo que se trate, podrá fácilmente causar reacciones idénticas entre sus descendientes. Ser padre es mucho más importante de lo que la sociedad moderna cree. Se delegan fácilmente estas responsabilidades a quienes se llaman profesionales, pero que no poseen los vínculos otorgados por Dios como los poseen sus padres. Y estos profesionales cometen errores como lo hacen todos los seres humanos. ¿Los niños con discapacidades mentales pasan algún tiempo en el purgatorio? Sí, así es. Pero por supuesto que su purgatorio es más leve que el de los niños sanos. Todo depende de lo que ese niño pudo entender. ¿Cuáles son los pecados más graves que pueden cometer los niños, por ejemplo, entre los 6 y los 12 años? La desobediencia y la falta de educación hacia sus padres son los dos más graves. Muchos padres dicen que las familias cristianas son demasiado autoritarias con sus hijos. ¿Qué responde usted a este comentario? Los padres no deben ser nunca autoritarios, porque así lo que hacen es perder la autoridad, el afecto y el apoyo de sus hijos. Existen muchos padres autoritarios con sus hijos y no son cristianos, por tanto ese comentario no es realmente válido. Los padres que sean cristianos no deben ser autoritarios, sino tener sobre todo autoridad. Y las normas que se consideren necesarias en el hogar deberían ponerse desde muy temprano, cuando los hijos son pequeños. Más tarde, los padres deberían enseñar las verdades sobre Dios a sus hijos con mucho amor, y ellos deberían conocerlas antes. Ser siempre negativo, diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no es manera de ser cristiano. Los padres deben destacar constantemente lo positivo, lo que hay que hacer, y respaldarlo de inmediato con pruebas que ellos puedan comprender. Hay que decirles que de esas acciones saldrá el bien. Los padres deberían imitar la misericordia que Dios tiene con ellos y mostrar siempre esa misma misericordia y bondad a sus hijos. Todos sabemos las obligaciones que tenemos dentro de la familia, sin la cual la sociedad no tiene ninguna posibilidad. Pero ¿por qué tenemos también la obligación de ayudar a los de fuera de la propia familia? El término familia es relativo. Todos estamos relacionados de alguna manera, no importa lo que los científicos puedan decir en contra. Todos somos una familia y solo una familia. Sobre esto, un alma del purgatorio me dijo que quien no hace todo lo que puede para el bien de los demás, no tiene derecho a la vida. En nuestra búsqueda de la justicia de Dios, creo que las cosas son más claras cuando miramos dentro de la unidad familiar, como normalmente la definimos. Así, tenemos la responsabilidad y la capacidad de ayudar tanto a nuestros tatarabuelos como a nuestros tataranietos. En el caso de los tatarabuelos, debemos rezar y continuar haciendo buenas obras. Y en el caso de los tataranietos, podemos y debemos disponernos a vivir una vida llena de paz, fructífera, saludable y llena de felicidad. ¿Qué respuesta le daría a esos padres cristianos que con buena intención dicen que a los hijos se les debería permitir elegir la religión que quieran cuando sean mayores? Les diría que al pensar así están permitiendo que Satanás y esta sociedad secularizada aleje a sus hijos de la verdad absoluta sobre nuestro Dios amado. ¿Qué buen padre podría permitir que sus hijos elijan entre una comida sana, nutritiva, y una que los debilita lentamente y que acabaría envenenándolos y matándolos? ¿Qué padre permitiría voluntariamente que sus hijos vivan sin amor y sin cariño? Los padres que dicen o hacen esto nunca, pero nunca, han rezado o no se han preocupado de hacer crecer su propia bondad. Con todo esto estamos ignorando a Dios, lo que hace sufrir mucho. Usted ha dicho que hay niños en el purgatorio. ¿También se le han aparecido? Sí, también se me han aparecido niños. Los hay de todas las edades, a partir de los 4 años.
Como sabe, los niños tienen una conciencia más fina que la mayoría de los adultos. Tan pronto como conocen la diferencia entre el bien y el mal, asumen su responsabilidad. Generalmente se enseña que la línea se encuentra en la edad de la razón. Están equivocados. En realidad es la edad de la conciencia. Es muy importante, por ejemplo, que si un niño está muy enfermo y en probable peligro de muerte y solicita a un sacerdote para confesarse, respetar su solicitud y llevarla a cabo. Sé que no suele ser así, y es un serio error de los adultos responsables de ese niño. Conocí a un niño de 4 años y medio que insistía en confesarse de un pecado, y tenía muy claro el mal que había cometido. Me parece que usted tiene un especial amor y cariño por los niños. Digo esto porque he oído que da clases a los niños pequeños aquí en su pueblo. Sí, tengo a muchos niños alrededor desde hace mucho tiempo. Les enseño el catecismo. ¿Qué más han dicho las benditas ánimas del purgatorio sobre lo que debe haber y no debe haber en las escuelas? Han dicho que no debería impartirse educación sexual en las escuelas. Son los padres los que deberían tratar estos temas con sus hijos una vez que comienzan a hacer preguntas. Es algo que debería quedar bajo el criterio y el cuidado de los padres, porque los hijos aprenden el verdadero amor, el que permanece, solo de sus padres. Hoy en día se ha delegado demasiado en manos de diversos organismos públicos a quienes no les corresponde enseñar cuestiones espirituales, en las que el amor y el sexo son facetas importantes. Los profesores no creyentes deben mantenerse al margen de la santidad de la unidad familiar. En este asunto, la televisión hace mucho daño hoy en día. Muestran el amor como un simple producto para consumir y desechar. Esto es una gran distorsión, por tanto, un pecado grave contra el verdadero amor y contra Dios mismo. ¿Se le han aparecido almas que practicaron desviaciones sexuales? Sí, y deben sufrir mucho. ¿Qué deberían hacer los padres para formar la conciencia de sus hijos? El buen ejemplo es lo más importante. Luego, rezar mucho por ellos y con ellos. Bendecirlos a menudo, eso vale mucho. Y luego darles una buena educación. Lo más importante es lo que reciben antes de ir al colegio. Jesús nos dijo que dejemos que se acerquen los niños a Él y que no se lo impidamos. Usted dice que la han visitado algunos niños del purgatorio. ¿Podría contarme acerca de uno o dos de estos casos? Una niña de 11 años se presentó una vez y me dijo que había apagado una vela en un cementerio y que se había llevado un poco de cera para jugar. Ella sabía que no debía hacer eso, y por lo tanto, estuvo en purgatorio durante un tiempo. Me pidió que encendiera 2 velas benditas y que soportara lo que fuera necesario para su liberación. Otra vez, una niña mucho más pequeña vino a mí porque en Navidad le habían regalado, a ella y a su hermana melliza, una muñeca con carrito a cada una, y su madre les había dicho que las cuidaran mucho. A esta niña en concreto se le había roto la suya, y para que no la pillaran, cambió en secreto su muñeca con la de su hermana que estaba bien. Esto es lo que tenía que reparar en purgatorio, pero por supuesto yo recé y la ayudé en su camino. Otro caso, pero aquí hay más mensaje que simplemente que los niños van también al purgatorio. Había 2 familias que vivían justo al lado de la otra. Una tenía dinero, la otra era relativamente pobre. Un día la niña pequeña de la familia adinerada le dijo a su madre que quería regalarle toda su ropa y todos sus preciosos juguetes a la vecina pobre. Su madre obviamente se sorprendió y le preguntó por qué quería hacer tal cosa. La respuesta de su hija fue que, de esa forma, podría siempre ir ahí a jugar con la otra pequeña. Su madre respondió que la otra niña también podía venir a su casa a jugar. No, insistió, debo hacerlo, lo haré. Los padres hicieron todo lo posible para que cambiara de opinión, pero no tuvieron ningún éxito. Finalmente le dijeron, está bien, ve y hazlo, pero no esperes que volvamos a comprarte otra vez toda la ropa y los juguetes. Bueno, no hay problema, dijo la niña, y entregó a su vecina sus juguetes y su ropa. 2 días después, la niña salió corriendo de casa sin mirar y murió atropellada por un automóvil. Sus padres, que estaban sufriendo terriblemente, vinieron a mí para preguntar por qué había sucedido eso. Accedí a preguntarle a las benditas ánimas del purgatorio al respecto, y pronto me llegó la respuesta. Fue la siguiente: el sufrimiento por la muerte de su hija
les ha garantizado que uno de sus hijos no acabaría definitivamente perdido. Por tanto, la muerte de la niña fue una reparación por adelantado por algo que Dios había visto que sucedería. Dios es un Dios que nos ama mucho. Y ahora ambos niños, y no solo uno de ellos, estarán pronto con Él. Con respecto a la niña que robó la cera del cementerio, he notado que le pidió que usted encendiera 2 velas benditas por la que ella había pagado. ¿Esto es un ejemplo de lo que se entiende por reparación extra? Sí, exactamente. Anteriormente dijo que los niños están más cerca de Dios, y esto se debe a su inocencia. ¿Sucede también que los niños reciben gracias especiales por su buen comportamiento, provocado por el ejemplo de sus padres? Sí, y muy a menudo. Sé de niños que querían ir a misa todos los días y de niños a quienes les gustaba por decisión propia escuchar historias de la Biblia. Son gracias especiales. Algunas podrían considerarse algo extremas al principio, pero los padres nunca deben interferir en tales cosas y deben permitir que crezca la unión entre Dios y sus hijos, ya que es parte del plan de Dios para con ellos. He oído hablar de niños que querían arrodillarse sobre el suelo lleno de grava y rezar durante largos periodos de tiempo. Los padres deberán sufrir mucho si intentan o logran detener este comportamiento de sus hijos. Dios les habla a los niños con más claridad porque sus almas están, como usted dice, más limpias, más claras y más inocentes que las nuestras. Por favor, cuénteme alguna experiencia de su infancia que la hizo especialmente feliz o que le influyó mucho. Con gusto. Uno de los momentos de mayor felicidad fue cuando tenía 15 años. Eso fue en 1930, más o menos. Uno de mis hermanos y yo estábamos trabajando en una granja en Baviera. Cuando solicitamos el trabajo, el granjero nos prometió que siempre podríamos ir a misa el domingo. Pero al poco tiempo comprendí que esta promesa era solo válida para mi hermano, no para mí. La mayoría de los domingos por la mañana, la mujer del granjero enfermaba misteriosamente e insistía en que yo me quedara en la casa cuidándola en lugar de permitirme ir a la iglesia con mi hermano. Se acercaba la fiesta de Pentecostés y una vez más me pregunté qué iba a hacer la mujer del granjero. El sábado por la tarde se encontraba perfectamente, totalmente sana, y entonces supuse que al día siguiente podría asistir a misa. Tenía grandes expectativas. Pero a las 9 en punto del domingo volvió a enfermar de un misterioso dolor de cabeza o algo así, y me dijo claramente que debía quedarme una vez más con ella porque no podía dejarla sola estando enferma. Yo estaba destrozada. Alrededor de la 1 de la tarde se le pasó el dolor de cabeza y me dijo que me podía ir. Salí corriendo y me dirigí hacia un edificio en construcción donde en la parte de atrás había un banco con una vista majestuosa. Ahí lloré llena de desesperación por no haber podido ir una vez más a la Santa Misa que yo amaba tanto, y justamente esa fiesta. De repente me rodeó una nube de palomas blancas que se posaron despacito alrededor de mí sobre el césped. Estaban por todas partes, en la hierba, sobre mi falda, todas alrededor de mí. ¿Por todas partes? Ha dicho una nube, María. ¿Cuántas eran? ¿50? ¿100? Oh, por lo menos 100. Al ver semejante belleza no los conté, pero estaban realmente por todas partes, y se quedaron al menos 1 hora. Mis lágrimas se convirtieron en lágrimas de alegría y estaba envuelta en tal felicidad que desapareció toda mi angustia. Luego se fueron. Se lo conté a mi hermano, pero a nadie más. A lo largo de las siguientes semanas, mi hermano indagó entre los granjeros vecinos si había palomas o pichones blancos en esa área, y la respuesta siempre fue la misma: no había ni palomas ni pichones. No creo que ninguna otra experiencia de mi infancia me haya tocado tan profundamente como esta. Fue pura belleza. Vaya, veo que efectivamente le dejó una marca profunda, pero permítame continuar. ¿Es cierto que muchas de las apariciones oficiales han sido a niños? Sí, así es.
Los niños están muy abiertos a la existencia de Dios y de todo su reino. Su inocencia, su humildad natural, su dependencia, su sensibilidad y confianza les permite experimentar las cosas de una manera muy distinta y más refinada que los adultos. Debemos proteger esa pureza y permitirles ser niños durante todo el tiempo que sea posible. Cuando el mundo actual los introduce demasiado temprano en esta sociedad grosera y arrogante y religiosa, pierden gran parte de su belleza y no la recuperan nunca más. Conozco a muchos niños que de hecho han visto ángeles, y yo no dudo en ni un minuto de ellos. Dios regala tanto a los más pequeños entre nosotros. Ese es justamente el motivo por el que nuestra madre, en Medjugorje, comienza todos sus mensajes con un «queridos niños». Ella quiere que seamos pequeños de corazón para que Dios pueda darnos más gracias y dones.